Vamos a continuar. Bueno, estábamos viendo respecto de del plan de cuentas, ¿no es cierto? La obligatoriedad del plan de cuentas. Y acá tenemos cómo se estructura el plan de cuentas, cómo funciona, ¿no es cierto? La estructura funcional del sistema de contabilidad general de la nación se basa en la igualdad que existe entre los recursos que posee la municipalidad y las fuentes que lo proveen, es decir, los recursos igual a las obligaciones. Y acá tenemos la estructura. ¿Cómo se estructura primero? Tenemos el título, que es el nivel superior de desagregación asignado a cada una de las partes principales del plan de cuenta. Se identifica con un dígito 2. En este caso, ¿no es cierto? El dígito 2 son los pasivos. Grupo, dice, desagregación del título en conceptos de características homogéneas. Se identifica con 2 dígitos, 21, deuda corriente. ¿Ya? Después en el subgrupo, subdivisión del grupo en concepto genérico, se identifica con 3 dígitos, o sea, 215 acreedores presupuestarios. ¿Ya? Vamos a ir acá al de cuenta. Financiero. Resultado. Flujo. Ya, tenemos el subgrupo, ¿no es cierto?, que subdivisión del grupo en conceptos genéricos se identifica con 3 dígitos, 215 acreedores presupuestarios. Cuenta nivel 1, desagregación del subgrupo en concepto específico, se identifica con 5 dígitos, 215.21, cuentas por pagar de gastos en personal, ¿cierto? Después tenemos la cuenta nivel 2, que se identifica con 7 dígitos, ¿ya? En este caso el 215.2101, personal de planta. Luego tenemos el cuenta nivel 3, desagregación de la cuenta nivel 2 a un nivel altamente pormenorizado, se identifica con 10 dígitos, 215.2101.001, sueldos y sobresueldos. Luego tenemos el nivel 4, desagregación de la cuenta nivel 3, identificándose con 13 dígitos, 215.2101.001.002, asignación de antigüedad. Y por último, ¿no es cierto?, tenemos el nivel 5, desagregación de la cuenta nivel 4, identificándose con 16 dígitos, 215.21.01.001.002, 003, trienios, por ejemplo. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que dice? Dice que el plan de cuenta obedece a la necesidad de reestructurar el actual cuerpo normativo con el propósito de que se puedan registrar las operaciones contables conforme a la resolución antes mencionada, contribuyendo de esta forma a una mejor rendición de cuentas y transparencia en las cuentas públicas. Del conjunto de cuentas establecidas, los municipios del país deben emplear solo aquellas que requieran en función de la actividad que desarrollan. Por lo tanto, el plan de cuentas, ¿no es cierto?, para el sector público es extenso. Por lo tanto, las municipalidades utilizarán el plan de cuentas, ¿no es cierto?, que esté acorde con las funciones que desempeñan. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo de la funcionalidad del plan de cuentas. Tenemos los activos, ¿ya? Tenemos los recursos disponibles, que es la 11. Partimos con el título, los activos. Los activos siempre van a ser siempre uno, ¿ya? Después los recursos disponibles va a ser la 11, ¿cierto? ¿Qué dice respecto a los recursos disponibles? Dice, comprende los recursos de fácil poder liberatorio en moneda nacional. O sea, estamos hablando de caja, banco, ¿no es cierto?, todas aquellas cuentas que sean de fácil liquidez. Luego tenemos la disponibilidad de moneda nacional, que es el código 111, que dice, comprende los recursos disponibles en moneda de recurso legal que se encuentran en caja o en banco, ¿ya? Y luego tenemos el siguiente desagregación, la 111.01, que es la caja, la 111.02, que es Banco Estado, la 111.03, que es Banco del Sistema Financiero, y la 111.08, que es Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal, ¿ya? Son todas estas 4 cuentas, son de liquidez inmediata, son fondos que están ahí registrados en dichas cuentas, ¿ya? Luego tenemos las 113, que son fondos especiales, o sea, estamos hablando de 1, 11 y 3, estamos hablando de 1,
11 y 313, fondos especiales, ¿cierto? Dentro de los fondos especiales comprende las inversiones financieras de carácter transitorio efectuadas con excedentes estacionales de caja, cuya liquidación y o rescate se efectuará durante el ejercicio contable. ¿Ya? Aquí cabe hacer presente respecto a estos fondos especiales, habla de las inversiones, ¿no es cierto?, de excedentes estacionales de caja. Bueno, para ello, primeramente, aquellos municipios que lo pueden hacer, previamente hay que contar con la autorización del Ministerio de Hacienda que faculte a los municipios para poder operar con el sistema financiero. Todos los años el Ministerio de Hacienda determina a través de un oficio, ¿no es cierto?, las autorizaciones para que los municipios, previo a verificar que no tengan deudas u obligaciones financieras, ¿no es cierto?, puedan y les queden excedentes disponibles de caja, puedan operar con el mercado de capitales. Siempre cuando los municipios operan con el mercado de capitales, deben hacerlo en inversiones que sean inversiones seguras, que no se arriesgue, ¿no es cierto?, la inversión del capital. Por lo tanto, lo más seguro en términos de inversión está dado por los depósitos a plazo, por cuanto, ¿no es cierto?, en el depósito a plazo nosotros establecemos cierto interés, convenimos cierto interés, y ese interés va a ser pagado una vez que se liquide ese documento. Por lo tanto, no va a tener variaciones respecto de eventuales modificaciones de la tasa de interés que se haya pactado en forma oportuna. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, es importante señalar que solo los municipios que tienen saldos estacionales de caja van a poder efectuar inversiones. Y dentro de estas inversiones tenemos la 113.01, inversiones temporales, ¿ya? La 113.01.01, depósitos a plazo, y la 113.01.03, ¿no es cierto?, cuota de fondos mutuos. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, estemos operando con inversiones seguras, de retorno seguro al menos del capital, ¿ya? Porque también hay inversiones en lo cual el riesgo es altísimo. En este caso, respecto de las inversiones que desarrollan los municipios, tienen que estar radicadas, ¿no es cierto?, en inversiones de bajo riesgo, ¿ya? Inversiones seguras. Luego, por el lado de los pasivos, tenemos, ¿no es cierto?, el código 2, que son los pasivos. Luego tenemos el grupo 21, que es deuda corriente. ¿A qué se refiere la deuda corriente? Se comprende las obligaciones de pago por concepto de adquisición de bienes y servicios, impuestos, administración de recursos de terceros, ¿ya? Luego tenemos la 214, ¿no es cierto?, subgrupo 214, depósitos de tercero. Comprende los recursos que implican un aumento de fondos sin afectar la ejecución presupuesto al momento de su ocurrencia. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la 214.01, que habla de anticipos de clientes, ¿ya? ¿Por qué anticipos de clientes es una cuenta de pasivo? Porque son anticipos que nos pueden generar algunos clientes respecto de alguna actividad que desarrolla el municipio y que en definitiva no se han materializado, ¿no es cierto?, las actividades o los compromisos, o no se ha dado cumplimiento completo, ¿no es cierto?, a alguna convención que se ejecutó, pero que dentro de las características y dentro de los requisitos se estableció otorgar, ¿no es cierto?, anticipos respectivos. Y en ese caso, cuando el municipio recibe anticipos, ¿ya?, se transforma en un pasivo para la municipalidad, ¿ya? Lo mismo ocurre con los anticipos que se reciben del Fondo Común Municipal para el financiamiento del retiro de los funcionarios municipales, ¿ya? En ese caso, ¿no es cierto?, estamos hablando de un anticipo y que debemos registrarlo como un pasivo, ¿ya? Y en la medida que vayamos devolviendo esos pasivos, obviamente vamos a ir disminuyéndolo en la medida que se vayan cumpliendo estos pagos, producto también de la suscripción del convenio, para ver en qué condiciones fue pactado ese anticipo, ¿ya? También tenemos las garantías recibidas, que son todos aquellos valores que no tienen incidencia presupuestaria,
pero sí tiene incidencia contable. Y en ese caso, ¿no es cierto?, cuando hablamos de las garantías también tiene que ver con las garantías que se reciben respecto de los proyectos de inversión u obras de inversión, estudio, qué sé yo, que impliquen ciertos niveles de garantía para su ejecución o para su cumplimiento. Luego tenemos la 21405, que es la administración de fondos, que también es una cuenta de pasivo, ¿ya? ¿Y qué significa la administración de fondos? Significa, ¿no es cierto?, administrar fondos de otra entidad pública, bajo ciertas condiciones, ¿ya? Bajo ciertos parámetros que generalmente están contenidas en los contratos o en los convenios suscritos entre ambas entidades públicas, en la cual una entidad pública se transforma en receptora de recursos financieros y otra se transforma en otorgante, ¿ya?, de recursos financieros. Obviamente que todo este proceso está respaldado por los convenios respectivos, en la cual se establece las responsabilidades de ambas entidades, ¿ya? Especialmente cuando hablamos de responsabilidades de la entidad receptora, obvio que tiene que cumplirse, de acuerdo a ese convenio, ¿no es cierto?, el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron entregados estos recursos. Si no es así, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa en esos casos? ¿Hay alguien que me pueda contestar? Si llegásemos a no cumplir lo que establecen esos convenios en términos de administración de fondos, ¿en frente a qué situación estamos? A ver, alguien que me conteste. Alguien que me conteste si no utilizamos los recursos de acuerdo a lo establecido en los convenios cuando hablamos de administración de fondos. Profesor, Sí, dígame. De nuevo. Cuando estamos frente. Pedro ¿Sí? ya no está ahí, profesor. Listo. Ya, dígame nomás, don Pedro, sí. Sí, lo que pasa es que la administración de fondos, como dice, tiene un nombre específico, digamos, tiene un nombre y apellido. Sí, que si no se correcto. ocupa, se tiene que devolver. Y si no, si se mal ocupa, digamos, es una malversación de fondos, además. Correcto, es una malversación de fondos públicos. Sí. Porque cuando se habla de malversación de fondos públicos es cuando no se han utilizado los fondos para los fines los cuales se han entregado y se han destinado a otras finalidades. Y ahí estamos hablando de malversación de fondos públicos. ¿Ya? ¿Estamos claros? Y ahora le llaman de caudales públicos, no sé cómo, tiene un nombre Sí, ahí. sí, Elena. Algo Por por ahí ahí apareció, no sé si ustedes vieron algunas noticias, por ahí apareció un municipio con una, a ver, aparece ahí como un titular grande, malversación de fondos públicos ascendente como a 20.000 millones de pesos. Por ahí una municipalidad de la región metropolitana, ¿no es cierto? Fue producto de lo que dice la prensa, ¿no es cierto? Fue el desvío de recursos a otras finalidades a las cuales no fueron entregados los fondos, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado de que cuando el municipio firma un convenio, ¿no es cierto?, para cierta finalidad, debe cumplirse al pie de la letra de acuerdo a lo pactado, ¿ya? Porque lo contrario, no firmamos convenio, no firmamos nada, ¿no es cierto? No, porque no tendría sentido. Entonces, el, el hecho de disponer estos recursos que esté respaldado o reglamentado por un convenio, un contrato previo, ¿ya? Pensando más aún que estos recursos no son municipales, ¿ya? Estos recursos son, si lo miramos desde un punto de vista más específico, son fondos de tercero en el fondo, que nosotros estamos administrando, ¿ya? Por eso se transforman, por eso son pasivos estas cuentas, ¿ya? Son cuentas de pasivo, son cuentas de deuda. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento, ¿no es cierto?, la entidad otorgante me puede pedir la devolución de esos fondos, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado respecto a la administración de fondos que la registramos en la 214, ¿no es cierto?, 05. Y tenemos una cuenta, recuerden ustedes, una cuenta de activo que es reguladora de la administración de fondos. ¿Cuál es esa cuenta? ¿Cuál es la cuenta como reguladora de la administración de fondos? La aplicación de fondos. La aplicación de fondos, ¿no es cierto?, que tiene caracteres de cuenta de activo, pues tiene un código 1, ¿sí o no? Sí.
¿Qué código tiene la cuenta aplicación de fondo de administración? 114, 114 114, 04. 04, ¿cierto? 04, Ya, sí. el hecho que tenga código 1 ya estamos hablando que se trata de una cuenta activa, pero en el fondo es una cuenta reguladora que en algún momento, ¿no es cierto?, tiene que quedar completamente cerrada cuando los fondos que fueron entregados para ejecutar alguna obra, algún proyecto, alguna actividad, ¿no es cierto?, se haya completado en un 100%. En ese caso, ¿no es cierto?, se van produciendo el cierre de las cuentas respectivas. ¿Ya? Luego tenemos los depósitos previsionales, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, con el pago de con el endeudamiento de las cotizaciones previsionales, ¿cierto? Luego tenemos la recaudación del sistema financiero pendiente de aplicación. Son fondos, ¿no es cierto?, que están pendientes, ¿ya? Que si bien es cierto los ha recibido el municipio, pero que no están aplicados, pero que no son del municipio, por eso es una cuenta de pasivo, ¿ya? Ya, luego tenemos la cuenta otras obligaciones financieras, que es las 21409, ¿ya? ¿En qué caso usamos la cuenta otras obligaciones financieras? Que es una cuenta pasivo. ¿En qué caso utilizamos la cuenta otras obligaciones financieras? Alguien que me lo comente. ¿Nadie sabe? Esto es lo que hacíamos en principio cuando vengamos, por ejemplo, los líquidos y después pagamos las cotizaciones previsionales. Es una cuenta puente, digamos, que se venga y después se cierra al pagar las cotizaciones previsionales. Ya. ¿Cuál es la cuenta de las cotizaciones previsionales en el fondo? Las De acuerdo al plan. 21410. ¿Qué pasó la ¿Ah? otra? Las 21410. Pero el break. ¿Cuál es la 21410? Vamos a verlo. 4 y 4. A las 4. 4. Claro, la cuenta de la 21410 es retenciones previsionales, ¿cierto? Ya es relativo al pago de obviamente, retención de las cotizaciones previsionales, ¿ya? Respecto de todo el personal municipal, ¿ya? Ya, las otras obligaciones financieras, alguien que me comente cómo es la operatoria para aquellos municipios que tienen departamento no tienen corporación, sino que tienen departamento de educación y departamento de salud. ¿Cómo es la operatoria cuando el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación entregan los recursos al municipio en calidad de subvención, tanto por el lado de salud como por el lado de educación? ¿Cuál es la operatoria que utilizan para el registro de esos aportes? El Alguien que me municipio lo... lo registra como un ingreso y lo registra en la 1409 como depósito transitorio, para después Claro, devolvérselo al área. correcto. Primero, ¿no es cierto?, el ministerio entrega los recursos y hacemos el asiento contable caja, ¿no es cierto?, contra la cuenta otras obligaciones financieras, ¿cierto? Sí, ¿Estamos correctos? ¿Estamos todos de acuerdo? Ya. Luego, cuando traspasamos la plata, porque tenemos que traspasar la plata, porque la plata le llega a la cuenta corriente municipal principal, ¿cierto? ¿Sí o no? Antes llegaba, pero ahora llega directamente a las cuentas. Por lo A menos las, en el caso a las por ejemplo, cuentas de... ahora pasa con el caso de los bonos, por ejemplo, aguinaldo, las fiestas patrias, o Sí, hay aguinaldo de Navidad. algunos fondos, ¿no es cierto?, para labores específicas, ¿no es cierto?, o para finalidades específicas, vienen directamente depositables en las cuentas respectivas. Pero respecto de los aportes que hace el Ministerio, tanto de Educación como Salud, generalmente, ¿no es cierto?, se ingresan a la cuenta municipal. Y de la cuenta municipal son traspasados a las áreas respectivas, área de educación y área de salud. ¿Y qué cuenta se utiliza? Para cada uno de los casos, la cuenta otras obligaciones financieras, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No,
Profesor, no, en el caso de mi municipalidad no, ¿Cómo lo llega hace? directamente a las cuentas corrientes de salud y de educación respectivamente, no pasan Ya. por el municipio, solamente lo que llega al municipio son los bonos de escolaridad, los aguinaldos, nosotros los traspasamos, pero Ya. las subvenciones no llegan acá. Antes sí, ese ejercicio, antes, mucho antes, pero ahora Llegan ya no. directamente, ya, en el evento, obviamente, en el evento que llegase, porque puede darse el caso que todavía hay municipios que recepcionen en forma directa, ¿no es cierto?, estos aportes, ya, obviamente tienen que hacer los traspasos respectivos y utilizar las cuentas contables respectivas. En este caso, ¿qué cuenta se utiliza? La cuenta otras obligaciones financieras. ¿Por qué? Porque hay el municipio como que se transforma en deudor, ¿no es cierto?, de cada una de las áreas, ¿ya? Y cuando queda saldada, cuando le va traspasando los recursos a las áreas de educación y salud. Hay cuentas, ¿ya?, que los depósitos, ¿no es cierto?, son directos efectuados a cada una de las cuentas respectivas. Por ejemplo, como la cuenta corriente del FAEP, por ejemplo, ¿ya?, que tiene que ver con educación. En esos casos, ¿no es cierto?, los depósitos generalmente están dirigidos directamente a esas cuentas. Pero respecto de la subvención escolar mensual y del per cápita mensual, ¿no es cierto?, por lo menos gran cantidad de las municipalidades están recibidas a través de la cuenta corriente municipal y posteriormente son traspasados a la correspondiente área respectiva. Y en el área respectiva, al momento que reciben los aportes, ¿qué registro contable hay que desarrollar? Independiente que si nos depositaron directo o nos hicieron a través de la cuenta municipal. ¿Qué contabilización ejecuto? Ellos tienen que registrar la cuenta presupuestaria que corresponde. ¿Ya? No le escucho bien. Ellos tienen que registrar la cuenta de ingresos que correspondiente a una 115. ¿Ya? 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 Bueno, en ese caso tienen que utilizar una cuenta de ingresos patrimoniales, ¿ya? Y ejecutar presupuestariamente a la cuenta que corresponde. En este caso, creo que se llama subvención, Piensa gratuita. la cuenta presupuestaria, ¿cierto? Piensa gratuita y la otra es per cápita. Claro, una es la de la subvención escolar y la otra es el per cápita, ¿ya? Y desde el punto de vista presupuestario, la subvención escolar, ¿no es cierto?, la registramos ¿en qué cuenta? Porque primero cuando recibimos, acuérdense ustedes que hay que registrar todas las instancias contables respectivas, independiente que en el momento, ¿no es cierto?, se produzca el ingreso efectivo. Igual tenemos que registrar presupuestariamente, ¿no es cierto?, a través del proceso del devengamiento, el aporte, ¿no es cierto?, de la subvención respectiva. Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a registrar primeramente? Vamos a registrar, abrir la cuenta subvención de escolaridad, subvención fiscal mensual, ¿no es cierto?, al debe, y la vamos a tirar a una cuenta de ingresos patrimoniales, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cierto? Porque tenemos que considerarla como un ingreso patrimonial, ¿ya? Luego, en forma automática, como ya recibimos los aportes, vamos a cerrar la cuenta presupuestaria porque me está reflejando un saldo deudor de algo que yo lo registré como devengado, pero que me aparece como ingreso por percibir. Pero ¿cómo saldo yo esa cuenta? Registrando, ¿no es cierto?, cerrando esa cuenta respectiva contra la cuenta, ¿no es cierto?, la cuenta disponibilidad moneda nacional, porque estoy percibiendo el ingreso respectivo. O sea, aquí tenemos dos asientos, uno por el devengamiento y otro por el pago efectivo, por la entrega efectiva de los fondos. ¿Sí o no? El primer asiento del devengamiento, ¿no es cierto?, abrimos una cuenta presupuestaria que se llama algo de subvención de escolaridad, ¿no es cierto? Subvención de escolaridad, subvención fiscal mensual, ¿ya? A una cuenta, ¿no es cierto?, de patrimonio
de ingreso patrimonial, ¿ya? Luego, cuando automáticamente, como recibo las plata, voy a abrir la cuenta banco, ¿no es cierto? Por el D, porque me aumenta el recurso que me está llegando, y a su vez estoy cerrando la cuenta presupuestaria porque ya percibí los recursos. De no hacer ese asiento, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que me va a aparecer la cuenta subvención, ¿no es cierto? Fiscal mensual, me va a aparecer con saldo deudor, quiere decir que esa subvención no está ingresada en la contabilidad como ingreso efectivo. Entonces, ¿cómo lo materializo? A través de el ingreso a la cuenta banco, debe, y al haber la cuenta presupuestaria. ¿Ya? ¿Se entendió la idea o no? ¿Alguien quedó con duda? Es el registro que tiene que hacer cada uno de los departamentos respectivos, ¿ya? Respecto de la recepción de los recursos. Luego tenemos las retenciones previsionales que corresponden, ¿no es cierto?, a los descuentos que se le hacen a los trabajadores respecto de las cotizaciones previsionales, tanto de salud como de las administradoras de fondos de pensiones, ¿no es cierto?, INP, etcétera, todos los descuentos previsionales que corresponden. Acá también, no sé cómo operan los municipios respecto de el programa de mejoramiento de la gestión, el pago del PMG, ¿ya? No sé cómo están operando respecto a las retenciones previsionales, que también tienen que ver con las retenciones tributarias, ¿ya? Bueno, las retenciones previsionales, no hay que olvidar que el PMG se paga cada 3 meses. En el fondo, es como hay que hacer una reliquidación cada 3 meses del pago de ese beneficio, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Significa reliquidar mes a mes, en forma separada, cada uno de los meses, las cotizaciones previsionales y las cotizaciones previsionales tanto de salud como AFP, y también la reliquidación del impuesto único a los trabajadores, ¿ya? ¿Cómo está operando actualmente algunos municipios para el pago de este beneficio? ¿Para alguien que pudiese explicar? O que cuente la experiencia. ¿Cómo lo ha debido hacer, digamos, en cada uno de estos periodos? ¿Para alguien que lo comente? A ver, compartámoslo con otros municipios. ¿No? ¿No lo quieren compartir? No importa que existan errores, porque la idea también en este sentido es poder compartir y aunar criterios respecto a ciertos procesos. Yo sé que el tema del PMG ha sido un tema bien cuestionado y bien complejo de aplicarlo en los municipios, ¿ya? Especialmente el pago, primero que nada, ¿no es cierto? El reconocimiento de algunos grados que se vieron afectados, que producto de la homologación, ¿no es cierto?, no estaba bien definido cómo, qué partidas había que considerar, ¿cierto? Pero también hay un proceso por ahí de reliquidación, primero del sueldo, luego en la reliquidación de las cotizaciones previsionales y en reliquidación también de las retenciones de impuestos, ¿ya? Respecto de ese proceso, ¿no es cierto?, tenemos que, primero hay que reliquidar cada uno de las remuneraciones, ¿no es cierto?, del periodo, ¿ya? Incrementar la remuneración respectiva, ¿para qué? Para los efectos de aplicar las tasas de descuento en las cotizaciones previsionales en cada uno de los periodos, ¿ya?, en forma mensual, como también, ¿no es cierto?, aplicar el procedimiento, cómo se retiene el impuesto único a los trabajadores, ¿ya? Yo sé que hay muchos municipios que hacen, ¿no es cierto?, toman la sumatoria del PMG y lo suman con el sueldo del mes respectivo y le aplican la tabla del impuesto único. Bueno, en ese caso, ese procedimiento es incorrecto, ¿ya? Porque el impuesto único hay que reliquidarlo en forma mensual. Y para eso hay una circular que es bien antigua, que es como del año 82, 81, del Servicio de Impuestos Internos, en el cual, ¿no es cierto?, establece la fórmula cómo se debe reliquidar el impuesto único, ¿ya?
Y el impuesto único se reliquía, ¿no es cierto?, basándose en un cálculo matemático que, de igual forma, yo les sugiero que puedan rescatar esa resolución, esa circular de impuestos internos y que las apliquen en sus sistemas informáticos, los incorporen en sus sistemas informáticos de manera tal que la determinación del impuesto, la determinación de las cotizaciones previsionales estén correctamente determinadas. ¿Ya? Por ejemplo, en cada uno de los meses, ¿no es cierto? Porque el aplicar la tabla del impuesto único en un solo mes, la sumatoria de todo el PMG, obviamente que el impuesto va a ser totalmente diferente y no corresponde, ¿ya? Hay que reliquidar mes a mes el impuesto y las cotizaciones previsionales. Por ejemplo, en el caso de las cotizaciones previsionales, podría darse el caso que algunos funcionarios ya en su cotización original, que podrían ser los grados más altos, ¿no es cierto?, ya cotizaron el tope máximo. Por lo tanto, en ese caso, no les corresponde hacer cotizaciones previsionales, ¿ya? Lo mismo ocurre con las cotizaciones de salud. Cuando yo hago la reliquidación, ¿ya?, mensualmente lo más probable es que cada uno de los funcionarios, por ejemplo, si están en una ISAPRE, lo más probable es que ya pagaron su contrato de salud, que en todo caso puede ser superior al 7%. Y en ese caso no corresponde hacerle descuento. Ahora sí, donde corresponde hacer reliquidar y pagar las eventuales diferencias es en la reliquidación del impuesto único, ¿ya? Y para eso existe la circular número 36, que la vamos a confirmar. La vamos a confirmar de manera tal de poder compartírsela a ustedes, porque es un tema que ha estado, ¿no es cierto?, estado de análisis de parte de la Contraloría, ¿ya? No sé si hay alguna observación, algún comentario respecto a esto. Profesor, yo Sí, quería dígame. comentarle algo Sí, de nuestra municipalidad. ya, En un principio, cuando se empezó a aplicar, se hacía, como usted lo mencionaba, que se pagaba los PMG, bueno, al cuarto mes sí, y se pagaba en un todo. claro, Pero sí, posterior a eso, bueno, estaba la circular, pero no la habíamos interpretado bien. ya, Y existe una circular de la Contraloría donde pide que eso se tiene que prorratear por el mes que corresponde. exacto, En justamente, este minuto, personal calcula los PMG en forma mensual sí, dentro de sus haberes, digamos, correcto, se realiza la cotización y el pago de impuestos y se retiene en la parte de retenciones, como retenciones, se retiene el líquido hasta ya, completar el cuarto mes. Y ya, ahí estamos utilizando la cuenta 21409, la de otras obligaciones financieras para esos efectos, ya, para el caso de ya, la retención. perfecto. Ya, mira, en ese caso está bien, hay que hacerlo en forma mensual. Ya, o sea, no corresponde hacerlo en forma acumulada. O sea, tomar todo el periodo, la diferencia de sueldo, agregarla, ¿no es cierto?, agregársela a la renta y aplicar la tabla de impuesto único en relación al monto total que resulte bajo ese mecanismo. En ese caso no corresponde. Yo voy a tratar de compartir con ustedes la resolución del Servicio de Impuesto Interno que establece justamente lo que también la Contraloría ha establecido respecto de cómo se aplica, ¿no es cierto?, las reliquidaciones del programa de mejoramiento funcionario, ¿ya? Por lo tanto, para que aquellos municipios que tengan alguna dificultad, o estén, digamos, en forma errónea calculándolo, lo puedan corregir y efectuar, ¿no es cierto?, ese ajuste, ¿ya? Porque tiene que ver, me dice usted, tiene que ver con impuestos fiscales. Entonces, si están mal determinados, obviamente que también hay una responsabilidad ahí de parte del contribuyente, en este caso el municipio, en el evento que estén mal determinados esos valores, especialmente lo que tiene que ver con el impuesto único. Lo otro también tiene que ver con de qué forma, ¿no es cierto?, hacemos las declaraciones juradas anualmente respecto a las rentas, ¿ya?
Ahora, yo me imagino que en los municipios que lo han hecho en forma acumulada no han tenido problema, porque se aplica la tabla y si la tabla está bien aplicada no va a haber mayor cuestionamiento. Pero desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la ejecución en sí, obviamente que hay un error, no corresponde, o sea, hay, o puede darse un sobrecobro de impuestos, como también un impuesto menor al que corresponde, aplicando esa normativa, ¿ya? Yo voy a tratar de compartirles la circular de impuesto interno para que la puedan tener presente. Hay todo un proceso ahí, ¿eh? Un proceso que hay que transformar las diferencias en unidades tributarias mensuales, ¿ya? Y al final, ¿no es cierto?, hay que ir haciendo varios cálculos matemáticos de manera tal de determinar en definitiva cuál es el monto real de la diferencia que está afecta a impuestos y a cotizaciones previsionales, ¿ya? Hay municipios que lo hacen y cuando hacen su declaración de renta no han presentado ningún tipo de inconveniente porque está obviamente avalado por la resolución 36 del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Yo no sé si han habido municipios en que han sido observadas sus declaraciones de renta. Hay municipios. ¿Y cuáles han sido las observaciones que han tenido de parte del Servicio de Impuestos Internos? ¿Algún comentario? Pareciera que no. Vamos a ver. Ya, pero les voy a tratar de compartir, ¿no es cierto?, la circular del Servicio de Impuestos Internos para el efecto de determinar en forma fehaciente el impuesto único, ¿ya? Ya, como les decía adelante, ¿no es cierto?, les voy a compartir con ustedes en la circular del Servicio de Impuestos Internos para poder determinar en forma fehaciente el impuesto único. Luego tenemos, luego tenemos las retenciones tributarias que hablamos antes, la 214.11, la 214.12, que son las retenciones voluntarias, y la 214.13, que son retenciones judiciales y similares, ¿ya? Y la 214.14, que son la recaudación de terceros pendientes de aplicación, ¿ya? Que podría ser como muy parecido a lo que es la administración de fondos, ¿cierto? Que se recauda digamos, en representación de, pero que no se encuentran, no están aplicados esos fondos, están depositados ahí y que pertenecen a otra entidad o a otro organismo, ¿ya? Aquí entramos al detrimento de recursos disponibles ocasionados por causa fortuita o fuerza mayor, ¿ya? Tenemos primero el movimiento financiero. ¿Cuál es el movimiento financiero? ¿Cuál es el detrimento, no es cierto? ¿Cuál es el daño, entre comillas, que se causó, en este caso, de acuerdo a lo que plantea el asiento, a la caja y las disponibilidades de banco? ¿Ya? O sea, estamos hablando aquí de disponibilidades reales, caja o banco, ¿ya? Entonces la estamos sacando, en ese caso, al tener, ¿no es cierto?, ya definido que hay un detrimento, obviamente, para poder cuadrar las disponibilidades reales, ¿no es cierto?, yo saco este monto del detrimento de la caja, banco o banco sistema financiero y lo tiro y lo creo en la cuenta detrimento de recursos disponibles,
¿ya? Que también tiene las características de cuenta de activo porque tiene el registro dígito 1, ¿ya? En el fondo es como que estoy cambiando de bolsillo, estoy diciendo, mira, no, tenía 100, pero de los 100 solamente me quedan 50, por lo tanto los otros 50 tengo que sacarlo. Pues para sacarlo, ¿no es cierto?, tengo que hacer este asiento, ¿ya? Reconociendo el detrimento en recursos disponibles. Estoy disminuyendo caja banco y aumentando la creación de esta cuenta especial que registra todo el tipo de detrimento en recursos disponibles, ¿ya? Después tenemos, dice, regularización del detrimento de fondo. La ejecución del presupuesto de gasto por concepto castigo conforme a la resolución del organismo competente y los medios que establece la ley. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Cierto? Vamos a reconocer el gasto, ¿ya? Y lo vamos a registrar en la cuenta 53.12, otros gastos de bienes y servicios de consumo, ¿cierto? ¿Ya? Que es una cuenta de gasto patrimonial, contra la cuenta, ¿no es cierto?, 215.22.12.999, cuentas por pagar de bienes y servicios de consumo, otros bienes y servicios de consumo, otros, ¿ya? Porque dentro de la nomenclatura, desde el punto de vista presupuestario, no existe la cuenta más próxima a que se pueda homologar con el detrimento, ¿no es cierto?, de fondo, ¿ya? Luego, obviamente, tenemos que aplicar, porque aquí estamos devengando, ¿no es cierto?, el detrimento, ¿ya? En el fondo, si lo miramos desde el punto de vista netamente contable y presupuestario, este es como el devengamiento del detrimento. ¿Por qué? Porque lo estamos reconociendo primero como un gasto patrimonial y a su vez también lo estamos reconociendo como una cuenta presupuestaria, una cuenta por pagar presupuestaria, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, la aplicación de la ejecución presupuestaria mediante la compensación, ¿no es cierto? Cerramos la cuenta, ¿no es cierto?, la 215, 22, 12, 999, que está ahí, la cerramos, ¿no es cierto?, con la cuenta, ¿no es cierto?, me quedan cerrar estas cuentas, ¿ya? Porque son cuentas presupuestarias. Y a su vez, ¿no es cierto?, dejamos también cerrada la cuenta detrimento en recursos disponibles, ¿ya? Que acá está, ¿no es cierto?, que una cuenta de activo y que la estoy cerrando ya. Se supone que aquí ya hubo una resolución respecto de que corresponde materializar el detrimento y que afecta al presupuesto respectivo, ¿ya? Tema importante, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay un detrimento, lo primero que tenemos que hacer, dependiendo de qué tipo de detrimento se trate, ¿no es cierto?, voy a siempre a rebajar el activo que está siendo dañado y voy a reconocer una cuenta de detrimento. Ambas cuentas, el detrimento, las cuentas, ¿no es cierto?, de bienes, de caja banco, son cuentas todas de activos. Por lo tanto, es como que estoy cambiando de bolsillo, pero producto del detrimento, ¿ya? Luego yo tengo que reconocer el detrimento patrimonial, o el detrimento, en este caso, de recursos disponibles o recursos faltantes. Y lo voy a ejecutar presupuestariamente. Primero, tengo que reconocerlo como un gasto, ¿ya? Y lo reconozco como un gasto aquí, considerando el 53.12, 53.212, otros gastos en bienes y servicios de consumo, ¿no es cierto?, que están en el plan de cuenta, en el grupo de los gastos patrimoniales. Y a su vez, estoy reconociendo, ¿no es cierto?, que se trata también de un gasto presupuestario, que tiene las características de cuenta pasiva. Luego, ¿no es cierto?, yo tengo que cerrar, si ya conocemos la resolución definitiva, reconocemos el detrimento en forma oficial, ¿no es cierto?, lo cerramos la cuenta presupuestaria porque ya está reconocido el detrimento y a su vez cerramos el detrimento recurso disponible que lo habíamos registrado al principio como una cuenta de activo, ¿ya? ¿Y dónde en definitiva queda registrado? Si vemos las T, hacemos las T y vemos los movimientos que tiene cada una de estas cuentas, la única cuenta que me va a quedar registrada, digamos, sin su contracuenta va a ser la cuenta. ¿Qué cuenta de acuerdo a este movimiento? ¿Era alguien? Un contador, un contable que me lo explique.
otros gastos en bienes y servicios de consumo, ¿no? Sí, van a quedar, bueno, queda registrado como un gasto patrimonial, ¿cierto? Y en el fondo, ¿cuáles son las dos cuentas que no tienen contracuenta? Esta, la 53212 y también caja, banco y del sistema financiero. En el intertanto, ¿no es cierto?, son puros traspasos de registro, pero va a depender esos registros en qué nivel de información estoy, ¿ya? Por ejemplo, si el detrimento se ha determinado, por ejemplo, determino un detrimento de caja, por tanto, me va a faltar, hay un faltante, yo lo primero que voy a hacer, voy a cambiar, ¿no es cierto?, el registro de caja a detrimento en recursos disponibles, ¿ya? Ahora, eso lo voy a registrar en ese momento, pero producto de eso, quizá a lo mejor hay toda una investigación sumaria, algún proceso para determinar responsabilidad. En el evento que ya se haya determinado esa información, ¿no es cierto?, y se determina que realmente se configuró el detrimento, obviamente que lo voy a registrar como un gasto, porque hubo una disminución durante el periodo, ¿no es cierto?, una disminución patrimonial, ¿ya? Y esa disminución patrimonial yo la voy a registrar en una cuenta de gastos patrimoniales, en este caso la 53212. Pero a su vez también, como egreso ficticio, ¿no es cierto?, que no pasó por caja, ¿no es cierto?, que de alguna manera quedó fuera de la disponibilidad por ese motivo, ¿cierto? De igual forma va a afectar el presupuesto. Y en este caso, ¿qué cuenta está afectando? La 215-22-12-999, que es otros, ¿ya? Lo está asimilando a esta cuenta, ¿ya? Porque no existe una cuenta dentro del plan de cuentas presupuestarias, no existe la cuenta de detrimento. Por lo tanto, dentro de los gastos voy a tener que buscar aquella cuenta que se asimile más. Y ahora, si no aparece específicamente, buscaré alguna cuenta de tipo genérico que de igual forma me registre este tipo de operaciones, ¿ya? Y en este caso está la 215-22-12-999, otros, ¿ya? Si vamos al clasificador presupuestario, va a aparecer la cuenta otros. Como, ¿no es cierto?, este detrimento ya fue resuelto, ¿no es cierto?, ya está confirmado el detrimento, yo tengo que ejecutarlo presupuestariamente. ¿Y cómo lo ejecuto, no es cierto? Cierro la cuenta, aquí estoy cerrando las cuentas presupuestarias de gasto, ¿no es cierto?, porque en el fondo aquí se determinó, ya que había un deterioro, por lo tanto, es como que estoy pagando el deterioro para cerrar la cuenta presupuestaria. Y por otro lado, estoy cerrando una cuenta de activo por el detrimento, ¿no es cierto?, la 11602 que aparece ahí. ¿Se fijan? En definitiva, ¿cuáles fueron las cuentas que quedaron abiertas, que no tuvieron su contracuenta? Primero que nada, la cuenta caja, banco, claro, porque fue la disminución de caja, banco o disponibilidad. Y por otro lado, ¿no es cierto?, es el registro de el gasto que se generó producto de este detrimento. ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió la idea? Bueno, aquí estamos frente a por causa fortuita o fuerza mayor, digamos, se supone que acá no hubo intervención funcionaria, no hay responsabilidad funcionaria, sino que obedece, por ejemplo, no sé, pues al que iba a depositar al banco, la soltaron y le robaron la plata, digamos, ¿ya? Por lo tanto, habiendo tomado todas las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, todos los protocolos para el proceso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se transforma en una causa fortuita o fuerza mayor, que provocó una disminución de las disponibilidades. Y de esa forma dejamos cerrado este proceso, ¿no es cierto?, de registro respecto al detrimento de recursos disponibles. Y ese ejemplo de uso de plan de cuentas municipales, los procedimientos utilizando cuentas activas y pasivas nivel 1 y nivel 3, ¿ya? No sé si hay consulta, dudas. Si nosotros nos damos cuenta acá, esto para poder interpretar un poco todos estos conceptos, si nos damos cuenta, estamos utilizando cuentas netamente contables y a su vez también estamos utilizando cuentas presupuestarias. Es por eso que se habla de la integración entre el presupuesto y la contabilidad. Aquí se está produciendo un proceso de integración entre cuentas contables, que son netamente de contabilidad,
y cuentas presupuestarias, acá. Esta es netamente contable, la 53.212, y la 215.22.12.999 es una cuenta presupuestaria. ¿Ya? Consulta, dudas. ¿Se entendió la idea? Sí, dígame. Profesor, mire, yo tengo una duda, pero no está tan en directa relación con lo que usted está planteando, pero la he tenido siempre porque hay municipio y me consta que lo tenemos nosotros, pero en una de las áreas, que es educación, ¿Ya? con respecto a la cuenta banco. ¿Ya? Porque nosotros tenemos la cuenta banco con la 111.02 y obviamente la tenemos desagregada, depende ¿Ya? de las cuentas corrientes. Sí, correcto. Pero la 111.03 yo no la utilizo porque en nuestra comuna no tenemos otro banco. ¿Ya? No hay otro banco más que el Banco Estado. No tenemos inversiones ni nada. ¿En qué otros casos? Porque tengo el área de educación que sí la utiliza, pero la utiliza para sus fondos estos del FAPE. ¿Cuál utiliza las 111.03? La 111.03. A ver. Y es del Banco Estado, o sea, la cuenta corriente es del Banco Estado. Correcto. Mira, hagamos lo siguiente. Yo lo voy a explicar al tiro. Cuando habla del banco del sistema financiero, está hablando del resto de los bancos comerciales. ¿Ya? Así lo entiendo. Correcto, lo entiende súper bien. Y el Banco del Estado, bueno, el Banco del Estado. Lo que pasa es que esta nomenclatura está basada también para el sector público, ya general, ¿ya? En el cual el sector público debe utilizar por disposición legal el Banco del Estado, ¿ya? Pero los municipios que hayan licitado sus cuentas corrientes en bancos comerciales deben utilizar bancos del sistema financiero. Ahora, respecto a las municipalidades que mantienen sus cuentas corrientes en el Banco del Estado, sí o sí deben utilizar el código 111.02. Por lo tanto, ahí lo que tienen que hacer es la utilización de la cuenta correcta. En el caso del Departamento de Educación o alguna de las áreas que esté utilizando, estaría mal utilizando, ¿no es cierto?, la cuenta contable de disponibilidad de moneda nacional, ¿ya? Porque estaría utilizando una cuenta que en realidad no correspondería. Y en ese caso, todas las cuentas, ¿no es cierto?, contables para el manejo de los fondos, si mantienen las cuentas corrientes en el Banco del Estado es la cuenta, tanto en educación, salud como municipal. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de las municipalidades que tienen las cuentas corrientes en los bancos comerciales. ¿No es cierto? Todos los sectores ya deben utilizar, cuando las tienen en bancos comerciales, deben utilizar la cuenta bancos del sistema financiero, la 111.03. Por ejemplo, todas las municipalidades que tienen en el Banco de Crédito, en el Banco Santander, en el Banco de Chile, utilizan la cuenta bancos del sistema financiero. ¿Ya? Porque lo distingue del Banco del Estado. Porque no hay que olvidar que esto está orientado hacia el sector público, ¿ya? Y el sector público, con normativa, tiene que manejar sus fondos en el Banco del Estado, salvo norma legal expresa que autorice a esa entidad a llevar, ¿no es cierto?, los fondos en otra entidad. Pero lo normal, ¿no es cierto?, si usted lleva a cuenta corriente los fondos en la cuenta Banco Estado, tiene que utilizar, ¿no es cierto?, en todas las áreas el mismo código. O sea, en sus informes contables aparece el código 111.02 y el 111.03. ¿Sí? Sí. No, pues ahí debiera aparecer solamente el 111.02, Banco Estado, pues si tienen todas las cuentas corrientes de Banco Estado. ¿Ya? Eso es como norma general. Pero ahí lo que pasa es que tendrían que hacer nomás los traspasos de una cuenta a otra, hacer el ajuste contable nomás. ¿Ya? Sí, hacer un ajuste. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Pasar la cuenta, y en ese caso, ¿cuál sería la justificación? Bueno, la justificación está dada en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad por un lado, y por otro lado, ¿no es cierto?, está dado por la Ley de Rentas Municipales también, ¿cierto? Ya que en algún momento, y hay una normativa que faculta a los municipios para que puedan operar, ¿no es cierto?, sus cuentas corrientes en los bancos comerciales previa licitación pública, ¿ya? Ahora, más aún, si hay comunas en las cuales solamente hay presencia del Banco del Estado, obviamente que el único sistema de registro y de control de las disponibilidades
va a estar dada en el Banco del Estado, porque no existe otra entidad bancaria que pueda administrar los recursos y que esté ubicado, ¿no es cierto?, en la jurisdicción donde se encuentra ubicada la municipalidad. ¿Ya? Muchísimas gracias. Muy bien. Seguimos. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la cuenta patrimonial. La cuenta patrimonial está desglosada, ¿no es cierto?, en el título 3. Acuérdense que tenemos el título 1, activo, título 2, pasivo, título 3, patrimonio, título 4, ingresos patrimoniales, título 5, gastos patrimoniales. Y la 9, ¿no es cierto?, son las cuentas de responsabilidad. En este caso vamos a analizar, ¿no es cierto?, el título 3, que tiene que ver con el patrimonio. El título 31, patrimonio del Estado, ¿ya? 311, patrimonio del gobierno central, ¿ya? 31101, patrimonio institucional. Bueno, generalmente nosotros como municipio utilizamos la 31101, ¿no es cierto?, que es patrimonio institucional, ¿ya? Y eso esa es la nomenclatura que aparece en los estados financieros, ¿cierto? ¿Hay algún municipio que utiliza otra nomenclatura? ¿No? Ya. No, profesor. Utilizamos la cuenta patrimonio institucional, ¿cierto? La 31102, resultado acumulado, son todos los resultados anteriores al ejercicio que estamos practicando. Resultados acumulados, que es la 31102. La 31103 son los resultados del ejercicio. Obviamente, como su nombre lo indica, es el resultado del ejercicio cuando yo hago el cierre del ejercicio contable respectivo. ¿Ya? La 31105 tiene que ver con los ajustes de primera adopción, ¿ya? Todos los ajustes que significan aumento, disminuciones, producto del ajuste por la incorporación de las NIC al sector municipal, toda aquella diferencia que se genere entre lo que aparece contablemente el día de hoy con la aplicación de las NIC, ¿no es cierto?, va a ir registrado en ajuste de primera adopción, que va a constituir una disminución de patrimonio o bien un aumento de patrimonio. Va a estar dado de acuerdo a las condiciones que se vayan dando, ¿ya? De acuerdo al tipo de ajuste que se vayan haciendo, ¿ya? Obviamente esperamos que producto del ajuste sean todos incrementos patrimoniales, ¿ya? Se supone, ¿por qué? Porque hay muchos bienes que no están incorporados en la contabilidad y que producto de este proceso debieran ya incorporarse, especialmente lo que tiene que ver con los bienes de uso. Luego tenemos la 31106, que son otros efectos patrimoniales, ¿cierto? Que vamos a considerar todos aquellos conceptos que no están claramente señalados anteriormente por cualquier efecto, sea disminución o aumento de patrimonio, ¿ya? Cuando hablamos de todas estas cuentas, resultado acumulado, resultado de ejercicio, primera adopción, otros efectos patrimoniales, son las variaciones que puede tener el patrimonio durante el ejercicio contable, que se hace en forma indirecta respecto al patrimonio propiamente tal, ¿ya? Es para poder distinguir, ¿no es cierto?, cuál es el resultado del ejercicio contable respectivo, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, el cierre de las cuentas de gestión económica, ingresos y gastos patrimoniales. ¿Cómo cerramos las cuentas de ingresos y gastos patrimoniales? Aquí se pueden presentar dos situaciones. Una, ¿no es cierto?, se puede presentar una situación de déficit, y en otro caso se puede presentar una situación de superávit, ¿ya? Cuando hablamos de déficit, cuando los gastos patrimoniales son superiores a los ingresos patrimoniales, ¿ya? En ese caso va a haber una disminución de mi patrimonio. Ahora, en el caso de aquella situación en la cual se presente un superávit, ¿no es cierto?, va a estar dado, ¿por qué? Porque los ingresos patrimoniales han sido superiores a los gastos patrimoniales. Y en ese caso, ¿no es cierto?, se va a producir un superávit. Vamos a ver primero, ¿no es cierto?, el registro contable de cierre de las cuentas patrimoniales cuando se produce un superávit, ¿cierto? Los ingresos patrimoniales son mayores que los gastos patrimoniales. Vamos a cerrar los ingresos patrimoniales al debe, vamos a cerrar contra la cuenta de gastos patrimoniales y el resultado va a ser el ejercicio, va a ser, hablándolos en términos más bien privados, es como la utilidad que nos generó el ejercicio y va a ir registrado al haber. ¿Por qué? Porque esta es una cuenta de
¿no es cierto?, patrimonio, ¿ya? Que una cuenta de patrimonio de incremento indirecto, porque el resultado del ejercicio igual me está aumentando en forma indirecta el patrimonio, ¿ya? Acuérdense ustedes que vimos anteriormente, tenemos, ¿no es cierto?, patrimonio institucional, ¿no es cierto?, los resultados acumulados, los resultados del ejercicio, ¿no es cierto?, los ajustes por primera adopción y otros ajustes patrimoniales. Por lo tanto, tenemos 4 conceptos que de una u otra manera me están alterando el patrimonio municipal, pero en forma indirecta. Eso para poder determinar claramente cuánto ha sido el resultado del ejercicio. Luego tenemos cuando los gastos patrimoniales, ¿no es cierto?, son superiores a los ingresos patrimoniales. Y en ese caso hay un déficit, ¿ya? ¿Y cómo hacemos el registro? Primero que nada reconocemos la pérdida, ¿ya?, con una disminución de la cuenta patrimonial resultado del ejercicio, que va al debe. Por eso es que las cuentas de pasivo, cuando yo las registro al debe, me disminuye, por lo tanto me está disminuyendo el patrimonio cuando yo registro la cuenta resultado 31.103 al debe de la cuenta. Luego, ¿no es cierto?, cierro la cuenta de ingresos patrimoniales, ¿ya?, por el monto de los ingresos patrimoniales, y por otro lado cierro con la cuenta de gastos patrimoniales al haber por el monto total de los gastos patrimoniales. La diferencia que se produce entre el ingreso patrimonial y gasto patrimonial va a corresponder a esta operación, ¿ya? Y por eso es que los asientos se presentan contablemente que están cuadrados, o sea, se da la igualdad contable. No sé si hay dudas, consulta. ¿Hay consultas respecto a esta operatoria? ¿No? Ya. Seguimos entonces. Acá tenemos los ingresos patrimoniales, ¿cierto? Vimos las cuentas de activos, las cuentas de pasivos. En pasivos teníamos las deudas, cuentas por pagar, más el patrimonio, ¿cierto? Acabamos de ver el patrimonio. Ahora vamos a ver los ingresos patrimoniales. Y los ingresos patrimoniales están previamente codificados con el dígito 4. Por eso es súper conveniente tener claridad respecto de los códigos de las cuentas, porque es fácil poder identificarlo cuando se presenta un ejercicio o cuando se presenta una operación contable, ¿no es cierto?, con sus respectivos códigos de cuenta. Es fácil poder determinar si es una cuenta de activo, pasivo, pérdida, ganancia, patrimonio, ¿cierto? Porque de repente las cuentas son muy similares desde el punto de vista de conceptos como cuenta, ¿ya?, que induce a confusión, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a identificar con el código 4, ¿no es cierto?, los ingresos patrimoniales. El grupo 43, los ingresos operacionales. ¿Qué comprende los ingresos operacionales? Comprenden los ingresos por concepto de venta de servicios, tributos e ingresos financieros que son consecuencia de la actividad propia de cada municipalidad, ¿ya? Y aquí están todos los ingresos establecidos en el decreto ley 3063. Y acá tenemos el código 431, si ustedes se fijan va bajando la clasificación, ¿ya?, y se van agregando más dígitos. Ingreso por prestación de servicio. ¿Qué dice este concepto? Comprende los ingresos por concepto de venta de bienes y o servicios que son consecuencias de la actividad propia de cada municipalidad, ¿ya? Y acá tenemos la 43101, ¿ya?, que tiene que ver con la venta de servicios. Si ustedes se fijan acá, estas cuentas están clasificadas a nivel 1, ¿ya? Estamos considerando el subgrupo, pero están clasificadas y codificadas a nivel 1, lo que son la venta de servicios. Luego tenemos en el mismo código 4, la 432, que es tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades. Dice, comprende los ingresos por concepto de tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades que por su naturaleza requieren ser reguladas, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la 432.01, que son patentes y tasas por derecho. Esto corresponde a los ingresos patrimoniales. Y esto generalmente a veces induce
a confusión, porque se piensa que esta cuenta tiene el carácter de cuenta presupuestaria. Y si nosotros vamos al plan de cuenta presupuestario, ¿no es cierto? Respecto de las patentes, y tasas de derecho, ¿cierto? Y tenemos acá por la cuenta presupuestaria patente y tasas de derecho, que es la 115.0301. Pero esta cuenta está desglosada en 115.0301.001, ¿cierto? En patentes municipales, la 115.0301.001.001 de beneficio municipal y la 115.0301.001.002 de beneficio del Fondo Común Municipal. Ya está desglosada, pero tiene la misma nomenclatura, lo cual, ¿no es cierto?, de repente induce a malinterpretar algunas cuentas desde el punto de vista conceptual, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado. Luego tenemos la 43202, que son los permisos y licencias, ¿ya? Que también aparece, ¿no es cierto?, dentro del clasificador presupuestario como ingreso presupuestario, ¿ya? Aparece lo que son los permisos, ¿ya? Y por otro lado también aparecen lo que son las licencias, ¿ya? Por lo tanto, también induce generalmente a errores de interpretación. Acá tenemos los permisos y licencias, que es, ¿no es cierto?, la 115.0302, pero a su vez, esta está subdividida, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, permiso y licencia en las 001.002, que están divididos también en permiso de circulación, de beneficio municipal y de beneficio del Fondo Común Municipal, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado cuando estamos frente a una cuenta 115, respecto de ingreso presupuestario, ¿ya? Podemos tener la confusión con respecto a los ingresos patrimoniales, ¿ya? Porque son muy similares. Luego tenemos el 43203, que es la participación en el impuesto territorial, artículo 37 del decreto ley 363 de 1979, ¿ya? Es la 43203, que el impuesto territorial, ¿no es cierto?, es el 40%, se considera como ingreso propio municipal, de la recaudación comunal del impuesto territorial, ¿ya? Por lo tanto, también es una fuente de financiamiento importante para las comunas, ¿ya? Por lo tanto, igual a las comunas, a los municipios les conviene que existan la mayor cantidad de predios que puedan estar afectos al impuesto territorial. ¿Por qué? Porque de esa manera también, ¿no es cierto?, van a quedar afectos, producto de su tasación, pueden quedar afectos al impuesto territorial, ¿ya? Y que se genera un mayor ingreso para los municipios. Frente a esto, ¿no es cierto?, hay muchos municipios que han suscrito convenios con el Servicio de Impuestos Internos para mejorar, ¿no es cierto?, tanto la base de datos del rol de contribuciones, como también generar mayores ingresos efectivos producto de estas actualizaciones, ¿ya? ¿Y por qué se ha hecho mucho esto? ¿Ya? Porque se sabe que hay muchas propiedades que de hecho no están incorporadas en el rol de contribuciones, porque son propiedades nuevas, ¿ya? Y que, por ese motivo, ¿no es cierto?, una, porque el contribuyente no ha hecho sus gestiones de poder pedir las autorizaciones y gestionar los permisos respectivos, ¿ya? Como también, ¿no es cierto?, de aquellos bienes que igual ya están regularizados, pero que el servicio interno, impuesto interno, por razones de personal, por razones de tiempo, por razones de infraestructura, ¿no es cierto?, no ha podido mantener actualizado el rol de contribución en forma oportuna, ¿ya? Y es por eso que muchos municipios, ¿no es cierto?, han suscrito estos convenios de colaboración de manera tal que, ¿no es cierto?, con la provisión de ciertos profesionales del área, especialmente el área de la construcción, constructores civiles, arquitectos, ingenieros, ¿ya? Técnicos en construcción, etc., se puede suscribir un convenio y proveer este tipo de profesionales que se dediquen a esta actualización del rol de contribución, ¿ah? Lo cual obviamente va a redundar en una mayor recaudación para el municipio. Lo mismo ocurre también, tiene incidencia, ¿cierto?, en la recaudación del Fondo Común Municipal, ¿ya? Pero también es una fuente importante de financiamiento,
¿ya? Para los municipios, especialmente para aquellos municipios más pequeños, en los cuales la generación de ingresos está un poco limitada, porque la verdad es que hay poca actividad económica, quizá a lo mejor hay muchas poblaciones que están exentas de los impuestos, por lo tanto prácticamente municipios que sobreviven de la recaudación del Fondo Común Municipal, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Yo les sugiero como algo positivo y que pueden mejorar las arcas municipales, la suscripción de estos famosos convenios con el Servicio de Impuestos Internos a fin de mejorar la recaudación tanto del impuesto territorial como del Fondo Común Municipal. Pero a su vez también va asociado ¿a qué? Va asociado, por un lado, a que quedan afectos al impuesto territorial, el hecho que se adecúen, ¿no es cierto?, se incorporen estas mejoras, como también se incorpora el cobro del derecho a aseo, ¿ya? Porque por normativa, todas aquellas propiedades de la comuna, ¿no? Que queda afecto al impuesto territorial, automáticamente pasa a formar parte de los contribuyentes afectos al pago del derecho a aseo, ¿ya? Luego tenemos otros tributos que pueden estar dados, ¿no es cierto?, por cualquier otro tributo que no esté contemplado específicamente en las nomenclaturas antiguas. Luego tenemos los gastos patrimoniales, ¿ya? Y aquí aparecen varias cuentas. Los gastos patrimoniales estamos hablando del Código 5, ¿cierto? ¿Ya? En la cual se establece, ¿no es cierto?, como código de identificación el 5. Luego tenemos el 51, que son traspasos al fisco, que en el caso de los municipios no tenemos, ¿no es cierto? Y se comprende los íntegros a la tesorería fiscal de los impuestos, utilidades netas que arrojen los balances patrimoniales anuales de las municipalidades. La verdad que no está contemplado, ¿no es cierto?, que las diferencias que arrojen los balances generales de los municipios deban ser integrados a la Tesorería General de la República, ¿ya? Luego tenemos el 511, íntegro al fisco, comprende los pagos a la tesorería que de acuerdo a los artículos 29 y 29 bis del decreto de 1063 deben integrarse a rentas generales de la nación, ¿ya? Eso está establecido en el artículo 29 y 29 bis del decreto de 1263, ¿ya? Los impuestos, ¿no es cierto?, otros ingresos al fisco. Y aquí estamos hablando, cuando hablamos de estos conceptos, estamos hablando a nivel de servicios públicos centralizados, servicios públicos dependientes de los ministerios, o servicios públicos autónomos también, ¿ya? Luego tenemos en el Código 52 las prestaciones de seguridad social, que comprende los gastos por concepto de desahucio y en general cualquier beneficio de similar naturaleza que se encuentre condicionado al pago previo de un aporte por parte del beneficiario. Asimismo, se incluyen prestaciones sociales pagadas por el empleador a sus empleados y ex empleados, ¿ya? Aquí tiene que ver con, obviamente, con el pago de las pensiones de los sistemas de previsión antiguos, ¿ya? De las ex cajas de previsión que tienen carácter de servicio público, ¿no es cierto? Que antiguamente, para el caso de los municipios, existía la caja de previsión de los empleados municipales de la República y la caja de obreros municipales de la República, ¿ya? Por lo tanto, eran los entes, y son los entes, que mientras existan funcionarios que haya regido por el sistema, estas entidades van a ser las responsables del pago de los beneficios sociales. Luego tenemos las prestaciones previsionales, ¿no es cierto?, que tienen que ver, comprende los gastos patrimoniales por concepto de desahucio e indemnizaciones, ¿ya? Y esto tiene que ver con los pagos que se le hacen a los empleados fiscales cuando están, ¿no es cierto?, regidos con normativa que regula este tipo de pago. Por ejemplo, la antigua caja de previsión de los empleados municipales de la República, ¿no es cierto?, y hasta el día de hoy tenemos algunos funcionarios que aún siguen en esa caja, en la cual tienen derecho al pago de unos desahucios cuando ellos se retiren de la municipalidad. Pero para ello mensualmente se cotiza, ¿no es cierto?, un 4 y tanto por ciento mensual sobre su remuneración imponible, ¿ya? De igual forma está financiado por parte del funcionario municipal. Y luego tenemos las prestaciones sociales del empleador, ¿ya? En este caso el empleador del sector público, que está establecido en diferentes beneficios especiales, ¿ya? Tenemos el 563-17, ¿ya?
que es ajustes, otras provisiones a corto plazo, ¿ya? Acuérdense que las provisiones son estimaciones de hechos inciertos que no sabemos cuál podría ser la cuantía. Pero de igual forma, ¿no es cierto?, a través de algún estudio técnico, profesional, de apoyo a la gestión, se puede determinar de qué monto se puede estar hablando respecto del término, especialmente, por ejemplo, de un juicio. Y acá tenemos ajuste, provisión de juicios a largo plazo, ¿ya? Estos ajustes tienen que ver con lo que ha ocurrido realmente respecto de un juicio, ¿ya? En algún momento se provisionó un juicio en una cantidad determinada, pero resultó ser que la provisión fue menor, ¿no es cierto?, que lo que resultó en definitiva. Por lo tanto, debemos hacer los ajustes pertinentes, reconocer como gasto el gasto real, ¿ya? Considerando, cerrando las cuentas ajuste de provisión y agregando, ¿no es cierto?, el mayor costo que ha significado después de haber hecho uso de la provisión, ¿ya? Acuérdense que las provisiones son cuentas de pasivo, ¿cierto? ¿Ya? Luego tenemos el ajuste por provisión de desmantelamiento y rehabilitación a largo plazo, ajuste de otras provisiones a largo plazo, depreciación de bienes de uso, ¿ya? Es un gasto patrimonial, ¿ya? Y para el caso de las municipalidades, el sistema de apreciación, acuérdense, cualquier sistema de apreciación tenemos que utilizar de acuerdo a las normas internacionales. ¿Quién me puede comentar? ¿Qué sistema de apreciación estamos utilizando? El lineal. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos los municipios aplican el sistema lineal? ¿Algún municipio no aplica esta normativa? Ya. Bueno, utilizamos el sistema de depreciación lineal. Luego tenemos la 563-22, que es depreciación de infraestructura pública. Recuerden ustedes que estamos, ¿no es cierto?, frente también a la incorporación, de acuerdo a las NIC, al sistema de incorporar los bienes nacionales de uso público, ¿ya? Por lo tanto, ahí cabría, ¿no es cierto?, en cierta medida, el monto de la depreciación de infraestructura pública, ¿ya? Y hablamos de infraestructura pública, de todos aquellos bienes de uso de la comunidad, acuérdense, ¿ya? Así dice la normativa. También tenemos la depreciación de bienes de uso en leasing, la depreciación de bienes en concesión también, la depreciación de activos biológicos, ¿ya? Tenemos el ajuste al valor razonable de instrumentos financieros, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las inversiones en el sistema financiero, por ejemplo, ¿ya? Los ajustes del valor razonable, también. La amortización de activos intangibles, que también es un gasto, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que ir haciendo esos ajustes y que tienen una clara identificación de gasto patrimonial, ¿ya? Los deterioros también de mobiliarios de uso público, ¿ya? La disminución en el valor de existencia, también. El deterioro de bienes de uso depreciables, también es un gasto patrimonial. El deterioro de infraestructura pública, ¿ya? También es un gasto. El deterioro de bienes de uso en leasing, el deterioro de bienes en concesión, el deterioro de bienes de patrimonio histórico, artístico, científico y o cultural, ¿cierto? También puede sufrir deterioro, ¿ya? También tenemos que registrarlo como gasto patrimonial. El deterioro de los activos intangibles, el deterioro de los bienes financieros, el deterioro de terrenos también, ¿no es cierto? Ya lo hemos comentado en algunas jornadas anteriores. El deterioro de activos biológicos, el deterioro de costos acumulados, las bajas de existencia, la baja de bienes de uso depreciado, ¿ya? Bueno, y hay otra serie de gastos patrimoniales, ¿no es cierto?, que también tienen, ¿no es cierto?, clara identificación en este concepto, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué otro gasto más tenemos? Bueno, tenemos las prestaciones previsionales, las prestaciones sociales del empleador, los gastos operacionales, ¿ya? Los gastos en personal, los gastos de bienes y servicios de consumo, ¿ya? Los gastos financieros, ¿ya? Las transferencias otorgadas,
plata que entrega el municipio en calidad de transferencia. La transferencia de capital, los aportes que hace el municipio para fomentar quizá la ejecución de un proyecto concreto. Las otras transferencias, ¿ya? Cualquier otra que no esté comprendida anteriormente, obviamente. Los costos de venta también van registrados como gasto patrimonial. ¿Cuáles son los costos de venta? ¿Alguien puede comentarme a qué se refiere el costo de venta dentro del plan de cuentas? Puede ser a través de un ejemplo que lo comente. ¿Alguien puede comentarlo? Bueno, usted dice que en algunos casos hay algunos municipios, que no es el caso de nosotros, que hacían explotación de algunos terrenos. Correcto, ¿ya? Ya, en el caso, por ejemplo, nosotros de salud también, si las personas no son de FONASA, también es una renta de servicio y tienen que pagar su ISAPRE. ¿Ya? Entonces, como que ese servicio, pienso que también debería ahí como reflejarse en los ingresos. Ya. No sé si Estamos soy hablando tan del clara en eso. de venta, ¿cierto? Bueno, el costo de venta, dice, comprende los gastos por concepto de los costos de venta de las inversiones financieras, de las existencias para la venta, de bienes de uso, activos intangibles y propiedades de inversión correspondiente al ejercicio, ¿ya? Tenemos un ejemplo típico, ¿no es cierto?, de la venta de un vehículo, ¿ya? Según libros tiene valor 100, pero la vendí en 150. Por lo tanto, el costo de ventas tardado por los 100, ¿sí? Ay, no, sí, al revés. El costo de venta, ¿no es cierto?, de un vehículo, ¿cierto? Un vehículo se vende en 100, pero yo tengo un costo de venta de 50, ¿ya? Por lo tanto, entre ambos se genera una diferencia, ¿ya? El costo de venta generalmente está dado por el valor libros, ¿no es cierto? Porque ese es el valor que está registrado en la contabilidad, ¿no es cierto? Rebajado todos los costos necesarios para, también para producir, ¿no es cierto?, la venta, ¿ya? Y ahí tenemos el costo de venta, ¿ya? El costo de venta en general es el valor libros que tiene el bien cuando yo lo vendo, y la venta, que la vimos por el lado de los ingresos, ¿no es cierto?, es la venta de bienes de uso, y en ambos casos, ¿no es cierto?, se da la compensación en forma indirecta. ¿En qué sentido? Se produce en forma indirecta el aumento o la disminución del patrimonio, la pérdida o la ganancia producto de esa venta, ¿ya? A eso se refiere cuando reconocemos, ¿no es cierto?, el costo de venta. También tenemos, bueno, obviamente el costo de venta de inversiones financieras, ¿cierto? El costo de venta de existencia y prestaciones de servicio, ¿ya? Cuando llevamos un control de existencia para la venta, ¿cierto? ¿De dónde vamos a sacar el costo de venta? Vamos a sacarlo de los registros contables en la forma como llevamos contabilizado el control de la existencia desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista de la existencia, del número de productos que puedan tener y se vayan movilizando durante el tiempo. Luego tenemos el costo de bienes de uso, ¿ya? Comprende los gastos por concepto de los costos de venta de los bienes de uso correspondientes al ejercicio, ¿ya? El costo de venta, ¿no es cierto?, cuánto podemos pagar o cuánto nos sale, ¿no es cierto?, efectuar la venta de un terreno, parte del costo propio del terreno, ¿ya? Todos aquellos costos adicionales. También tenemos el costo de la venta de activos intangibles, ¿ya? El costo de venta de propiedades de inversión, que son todas, dice, comprende los gastos por concepto de los costos de venta de las propiedades de inversión correspondientes al ejercicio, costo de venta de edificaciones de inversión y costo de venta de terrenos de inversión. También tenemos incorporados respecto a los gastos, los costos de venta de activos biológicos, ¿ya? Que comprende los gastos por concepto de los costos de venta de los activos biológicos correspondientes al ejercicio efectuados de manera excepcional, ¿ya? Y otros gastos patrimoniales que no están contemplados en los conceptos anteriores. Luego también dentro de los gastos patrimoniales tenemos las amortizaciones y otros ajustes, ¿ya? Y aquí están ¿no es cierto?, las disminuciones por ajuste de provisión impuesto a la renta, que en el caso nuestro no corre porque no estamos afectados al impuesto a la renta, ajuste de provisión por juicio a corto plazo, que puede ser, ¿no es cierto?, a lo mejor tenemos un juicio, se hizo la provisión, ¿ya?
pero de igual forma tenemos que hacer el ajuste de otras provisiones a corto plazo, el ajuste de provisión por juicio a largo plazo, ¿ya? Ajuste de provisión por desmantelamiento y rehabilitación a largo plazo, ajuste de otras provisiones a largo plazo, depreciación de bienes de uso, depreciación de infraestructura pública, depreciación de bienes en concesión, depreciación de activos biológicos, son todos estos gastos patrimoniales, ¿ya? El ajuste es al valor razonable de instrumentos financieros, cuando se produce un gasto, ¿no es cierto? Otro ajuste al valor razonable, cuando hay, ¿no es cierto?, el valor razonable resulta una diferencia negativa respecto del valor real, del valor del libro. Amortización de activos intangibles. Acuérdense ustedes que los activos intangibles no se deprecian, sino que se amortizan en el tiempo, ¿ya? Bueno, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, tenemos el deterioro inmobiliario de uso público, la disminución del valor de las existencias, el deterioro de bienes de uso depreciable, el deterioro de la infraestructura pública, el deterioro de bienes de uso en leasing, el deterioro de bienes en concesión, el deterioro de bienes de patrimonio histórico, artístico, científico, cultural, el deterioro de activos intangibles, de bienes financieros, deterioro de terreno, deterioro de activos biológicos, deterioro de costos acumulados, bajas de existencia, ¿ya? Baja de bienes de uso depreciable, baja de activos biológicos, ajuste de variación de unidades de cuentas o índices económicos, ¿ya? Y tenemos por último dos conceptos más que son gastos en gestión pública, gastos en inversión pública, comprende los gastos administrativos, consultoría y contratación necesaria para la ejecución de estudios básicos, costos de estudios básicos, ¿ya? Por lo tanto tenemos una gama importante de cuentas, de gastos patrimoniales, la cual de igual forma tenemos que irlos utilizando, porque así está concebido en el plan de cuentas que nos ha habilitado, ¿no es cierto?, de acuerdo a la NIC SP CGR, ¿ya? No sé si hay dudas, consultas. Luego tenemos las cuentas de responsabilidad y derechos eventuales. Dijimos, ¿no es cierto?, que estas cuentas de responsabilidad y derechos eventuales comprende las eventuales responsabilidades o derechos por compromiso y garantía que no afectan la estructura patrimonial, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que no hay movimientos de activos, no hay movimientos de pasivos, por lo tanto, no cambia la estructura patrimonial. Y frente a esto, ¿qué tipo de responsabilidades tenemos? Por ejemplo, frente a las adquisiciones, comprende las eventuales responsabilidades de derecho por garantía recibida que no afectan la estructura patrimonial, especialmente, ¿no es cierto?, respecto a las garantías recibidas de la serie de la oferta, ¿ya? Que tiene que ver con las adquisiciones, y la responsabilidad por garantía recibida de serie de la oferta. Siempre, ¿no es cierto?, cuando registramos contablemente una responsabilidad, siempre va a existir una cuenta deudora y a su vez paralelamente va a existir una cuenta acreedora, que solamente va a registrar, ¿no es cierto?, las responsabilidades. ¿Y cuándo se cierran estas cuentas? Estas cuentas se cierran cuando, ¿no es cierto?, se vaya extinguiendo la responsabilidad y se autoricen, por ejemplo, en el caso del registro contable, en el momento que se autorice la devolución de las garantías respectivas, porque ya no es necesario que estén vigentes, porque ya se cumplieron con todas las responsabilidades habidas y por haber, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, se devuelve la garantía y automáticamente yo tengo que hacer la reversa de aquel asiento que registró originalmente, ¿no es cierto?, aquella garantía por la adquisición, por un proyecto de inversión, etc. ¿Ya? También tenemos, ¿no es cierto?, tenemos la garantía por adquisiciones, ¿ya?, que dentro de ella está la garantía por el fiel cumplimiento del contrato, y la contrapartida es la responsabilidad por garantía recibida del fiel cumplimiento del contrato. Aquí tenemos dos conceptos de garantía, una por la seriedad de la oferta y otra por el cumplimiento del contrato. Son dos garantías diferentes, ojo con eso, siempre ha existido como la confusión. Primero, cuando se llama a licitación pública, se le exige al oferente, ¿no es cierto?, que dentro de las garantías que se exige es una boleta de garantía de seriedad de la oferta. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que mientras la oferta esté en trámite, mientras esté en proceso de análisis, de determinar qué empresa, qué entidad, qué proveedor se puede ajustar a la propuesta pública, esas boletas de garantías tienen que quedar pendientes y vigentes, ¿no es cierto?, y de fácil liquidez. ¿Ya? Luego tenemos las garantías provenientes de la suscripción de los contratos de
de contratos de construcción, que comprende las eventuales responsabilidades o derechos por garantías recibidas por contratos de construcción que no afectan la estructura patrimonial. ¿Ya? Ya tenemos las garantías recibidas por contrato de construcción a responsabilidad de garantías recibidas por contrato de construcción. ¿Ya? Profesor, ¿Y? tenemos el último Estamos break del día. Ya, Ujú. perfecto. 15 ¿Ya? minutos. Ok, gracias. Ya.